El mundo está atento y con los ojos puestos en Ucrania, pues el país se convirtió en objetivo de una intervención militar de Rusia hace solo unos días. Desde hace mucho, las disputas territoriales y el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991 han sido parte de sus elementos históricos. Veamos en panorama toda esta situación. Estos son algunos datos importantes que hay que conocer para comprender a fondo el evento histórico que ambos territorios viven actualmente. Los pueblos ruso y ucraniano tienen mucho en común, prácticamente son la misma nación desde hace más de 1000 años, tienen las mismas raíces en su origen a partir de la Rus de Kiev, que fue un estado eslavo en la Edad Media, con Kiev como capital, e incluso desde antes. La Rus de Kiev ocupaba partes actuales de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El territorio ha estado unido desde entonces y así llegó la época de los zares rusos y se prolongó esa unión hasta la creación de la URSS. Con la revolución bolchevique de 1917, Ucrania se convirtió en una república soviética, pero, a partir de su independencia en 1991, con la caída de la Unión Soviética, los líderes de Kiev han intentado dirigir el país hacia una alianza occidental, concretamente con la Unión Europea y a la OTAN. Esto es visto por Rusia como una amenaza desde entonces, por lo que ya se había pactado con Estados Unidos y las potencias europeas que los países exsoviéticos no fueran incluidos ni en la Unión Europea como organización económica y comercial, pero, especialmente no incluirlos en la OTAN, que es la alianza militar de Estados Unidos con Europa. Sin embargo, eso no se ha respetado y la mayoría de países han sido incluidos en ambos grupos. Las tensiones siguieron aumentando y en 2014 Estados Unidos y Europa Occidental aprovecharon el descontento que había con el gobierno para iniciar una revolución de colores, es decir, ayudada desde Occidente. Esto se intensificó y llegó a la caída del presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, lo cual fue visto como un golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos, que impuso al actual gobierno de Volodymyr Zelensky, un excomediante de 44 años sin experiencia política quien ha continuado las negociaciones para unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Lo anterior provocó que desde ese año, 2014, los sectores prorrusos se levantaran en armas contra Kiev, supuestamente apoyados desde Rusia, pidiendo primero el retorno de Yanukovych y después proclamando la independencia de la región del Donbass, específicamente las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Al mismo tiempo, Rusia decidió anexar la península de Crimea, que Ucrania había obtenido como un regalo en la época soviética. A partir de entonces, Rusia ha seguido apoyando a los rebeldes separatistas, quienes han sido masacrados desde 2014 hasta la fecha por el gobierno de Zelensky. Por desgracia, los medios occidentales no han dicho nada ni los gobiernos occidentales han condenado esas atrocidades. Ahora, al verse rodeado por bases militares de la OTAN, Rusia ve cómo sería muy grave que Ucrania se uniera a esa organización militar y, por lo mismo, ha ido concentrando tropas en sus fronteras como advertencia. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció el 21 de febrero la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, al mismo tiempo que anunciaba el despliegue de tropas en esas zonas y posteriormente el ataque a varias ciudades ucranianas, incluyendo Kiev, la capital para, según Putin, desmilitarizar Ucrania, proteger a los ciudadanos prorrusos y quitar al gobierno de ultraderecha encabezado por Zelensky. Todo esto ha avivado el temor a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, o por lo menos revive el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y la Unión Europea a la ex-república soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y espacio de influencia. El líder ruso considera que ambos países conforman un solo pueblo. Pero lo que de verdad ayudaría para evitar que escale la tensión en la zona y terminar con este conflicto sería que Ucrania se mantuviera como un país neutral, como lo es Finlandia. Solo así se terminarían los temores rusos de verse cercados por Estados Unidos y Europa.